Asambleísta Alfredo Ortiz. Ya mismo discutimos el tema. Gracias, presidente. Colegas asambleístas, buenas tardes. Cuando estuvimos discutiendo este proyecto, o analizando, mejor dicho, este proyecto presentado por el colega Páez, coincidimos en la comisión que el proyecto tiene su relevancia, tiene su importancia, pero que está basado o fijado exclusivamente para el tema sancionatorio en cuanto a los delitos contra la naturaleza, los delitos contra el ambiente, cosa que particularmente me parece idóneo, me parece efectivo. Es más, cuando hay una constitución que defiende por sobre todas las cosas o le da derechos a la naturaleza por sobre todas las cosas. El problema es que a raíz de la calificación de este proyecto, presidente, el CAL procedió a calificar los otros proyectos presentados por el colega Vilema y por quien les habla, para que sean tratados también. Pero por una decisión asimismo del CAL, estos no fueron a la comisión nuestra, a la Comisión de Recursos Naturales y de Biodiversidad. Y no fueron porque dentro de la resolución que hace el CAL, manifiesta que mayormente los temas que proponemos en esas reformas no se basan en un carácter netamente ambiental, o mejor dicho, no están enmarcados totalmente dentro de lo ambiental, que es lo que es, o la competencia que tiene nuestra comisión. Yo podría discrepar en eso, presidente. Podría discrepar con el CAL, podría discrepar con los legisladores, pero más bien me voy a sumar. Y me voy a sumar porque lo que hoy proponemos nosotros, los asambleístas de Galápagos, es una reforma integral a la Ley Especial de Galápagos, la única en su género. Y por eso nos hemos allanado al archivo del proyecto presentado por el colega Páez, porque su reforma es parcial en el tema sancionatorio. Y hay dos proyectos de reforma integral. Y decía que me voy a sumar a la posición del CAL, porque la Ley de Régimen Especial de Galápagos es en sí una ley ambiental, es una ley que está configurada mucho, yo diría que un 90%, un 80% está configurado en lo ambiental. Y en eso mayormente no estamos presentando la propuesta. En eso mayormente el pueblo de Galápagos, que ha sido el eje fundamental para que nosotros presentemos esas propuestas, porque estos proyectos presentados por quien les habla han sido socializados con la gente de Galápagos y ellos saben lo que estamos poniendo en el proyecto. Por eso es que me sumo al tema de que si se va a la comisión que preside el colega Virgilio Hernández, o si se ha ido ya los proyectos para allá, vamos a trabajarlos desde ahí. ¿Por qué? Porque al sumarme digo, vamos a reformar la ley de Galápagos en 4 ejes fundamentales, y eso sí quiero que Virgilio lo conozca desde ya, a pesar de que tiene mucho conocimiento en el tema, porque ya lo hemos trabajado con él en el Código de Ordenamiento Territorial. Pero son 4 ejes fundamentales los que tenemos que reformar, colegas asambleístas. El uno es la institucionalidad de Galápagos. La nueva institucionalidad, todos ustedes conocen que en Montecristi esa provincia dejó de tener consejo provincial, dejó de tener el INGALA, para pasar a tener un consejo de gobierno que es el que tiene que dictar las políticas y el manejo institucional en Galápagos. Esa es la gran primera reforma que hay que hacer a esta ley. Y les hago esta exposición para que vayamos los demás asambleístas conociendo sobre el tema. ¿Qué tenemos que hacer en esa gran reforma? Competencias, atribuciones, prohibiciones de esta nueva institucionalidad que se crea en Galápagos. Poner las cosas claras, porque actualmente se siguen haciendo y deshaciendo cosas en Galápagos justamente por la
claridad de una reforma que tiene que darse. A pesar del trabajo hecho en el Código Territorial, tenemos todavía problemas. Y esa institucionalidad nueva que tiene que dársela ahora en la ley, porque todo está de forma transitoria en un Código de Ordenamiento Territorial, tiene que dejar bien establecido este tema en este primer eje. El segundo eje de la reforma que proponemos es lo que yo he venido tratando de explicarle al Pleno de la Asamblea: el gran control migratorio que debe existir para Galápagos. Un verdadero control migratorio, no lo que actualmente sucede con atropellamiento de derechos humanos, no lo que actualmente sucede con creer quienes hacen este control de que Galápagos es otro estado dentro de este estado. Creer que Galápagos es un estado independiente que tiene que ser manejado totalmente independiente de las políticas nacionales. Ese gran control migratorio que sí tiene que haber, esa parte del estado de excepción que es la migración o el control de migración a Galápagos, que sí tiene que haber, tiene que ser bien entendido y bien puesto en la ley. Porque el problema que ahora pasa, señor presidente y colegas asambleístas, es que apenas son 2 o 3 artículos del tema migratorio y todo lo pasan luego para que haya un reglamento para esta funcionalidad. Y ese reglamento es el que destroza todo el espíritu de la ley y hace y comete los abusos que hoy pasan en Galápagos. Entonces, el segundo gran eje de esta gran reforma integral tiene que ver con el control migratorio que debemos hacer para que las islas tengan verdaderamente esa protección y no haya una masiva o siga el porcentaje alto que tenemos del 7 y 8% de crecimiento poblacional anual, más alto que todas las provincias, por ese problema. El tercer gran eje, colega Hernández, y para los miembros de la comisión, es el tema de las inversiones. No hay una política de control de inversiones en Galápagos y está puesto en esa reforma. Las inversiones en Galápagos con descontrol nos han llevado a lavado de activos, nos ha llevado a monopolios, nos ha llevado a testaferrismo, que es lo que más existe hoy en Galápagos. Todo el mundo quiere poner una empresa y coge un isleño y lo vuelve testaferro y ya está una inversión montada en Galápagos de la noche a la mañana con millones de dólares en un galapagueño que ni siquiera ha podido salir de la pesca. Ese tema es lo que está sucediendo ahí y por eso ustedes verán en Galápagos esas grandes operaciones turísticas y esas grandes inversiones supuestamente en manos de isleños o de galapagueños como dicta la ley, porque nadie puede invertir según la ley que no sea residente o asociado con un residente de Galápagos, pero se saltan esta parte porque no hay un control, porque no hay claramente en la ley establecido un control de inversiones y vuelven testaferro a la mayoría del pueblo de Galápagos. Y el último gran eje, por eso decía que me sumo a este asunto del CAL, que habla de que la reforma no es netamente ambiental, así no es netamente ambiental, al menos la que he propuesto personalmente. Pero el cuarto gran eje es lo que propone el colega Páez. Por eso es que nos hemos sumado al archivo, no porque sea una mala iniciativa, sino porque es importante que eso vaya en esa reforma integral de la ley. El régimen sancionatorio, colega Hernández, el régimen sancionatorio, pero no solo para lo ambiental, que lo estipula el colega Páez, no, porque tiene que ir en la ley y solo por ley se puede sancionar todos los delitos que se cometan y las contradicciones que se cometan en migración, en inversiones, en ambiental, en delitos contra la naturaleza. Eso es un gran capítulo que se denominará el régimen sancionatorio que debe existir en la ley, que debe estar en la ley, porque si no está en la ley, como no lo está actualmente, el problema es que vuelve a decirse ahí en un párrafo, hágase el reglamento especial para pesca, hágase el reglamento para turismo, hágase el reglamento para el medio ambiente, y en esos reglamentos, señor presidente y colegas asambleístas, es donde ponen las sanciones. En los reglamentos es donde dicen, díctele prisión. En los reglamentos dicen, pónganle la multa. En los reglamentos, y no es posible que estemos violando la Constitución vía reglamento. Solo mediante ley se puede sancionar a quien infringe la ley, valga la redundancia. Por eso debe ir este cuarto gran eje, que es
todo el régimen sancionatorio. Esto les he querido explicar, colegas asambleístas, en dos aspectos. Primero, para que se quede claro cuál es nuestra posición del porqué del archivo de la ley o del proyecto de ley presentado por el colega Páez, pero no para dejarlo de lado totalmente, sino para que pase a ser parte de la gran reforma integral que hoy se está trabajando en la Comisión de Ordenamiento Territorial de Gobiernos Autónomos que preside el colega Hernández y en la cual aspiramos participar activamente quienes somos de Galápagos y participar con la población para sacar adelante un proyecto que sea verdaderamente de participación ciudadana y que beneficie a ese pueblo que está ansioso de una reforma a su propia ley. Gracias, señor presidente.